Dejando de ser niños. Esta es la segunda parte de este mensaje o el segundo tema. Y en esta ocasión voy a hablar sobre el peligro de quedarnos como niños espiritualmente, sobre la necesidad y urgencia de crecer. Y en este tema voy a hablar algo de profecía, algo de los tiempos finales, algo de la gran tribulación, muy relacionado con este tema. Pero primero que nada, quisiera introducir este mensaje hablando de algunas de las verdades que quedaron establecidas en el tema anterior. Hemos visto que cuando nos arrepentimos y convertimos genuinamente a Dios, experimentamos lo que Cristo llamó en Juan 3, del 1 al 6, el nuevo nacimiento. A esta experiencia Pedro también le llama el ser renacidos, en 1 de Pedro 1, 3 y verso 23 también. Ahí es cuando somos convertidos en nuevas criaturas en Cristo, como habla Pablo en 2 Corintios 5, 17. Pero como nuevas criaturas, como recién nacidos, en lo espiritual venimos a ser como bebés en lo espiritual que necesitan crecer y desarrollarse, como habla el apóstol Juan en 1 Juan 2, versos 12 y 14, donde él escribe a los hijitos jóvenes y padres, mas no en lo natural, sino en su desarrollo espiritual. También hemos hablado que la meta de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento espiritual, sí, es llegar a ser padres en Cristo. Esta es la estatura de Cristo, esto es ser como Cristo, como encontramos en muchos versos en la Escritura, por mencionar unos pocos. Lo podemos ver en Génesis 1:26, en Romanos 8:29, en Gálatas 4:19, Efesios 4:13, Colosenses 1:27, Segunda de Corintios 3:18, Primera de Juan 3:2, Gálatas 2:20. Y como decía, muchos más. Muchos más. El plan de Dios, el propósito de Dios es conformarnos a la medida de Cristo, a la estatura de Cristo. Pero lamentablemente, ¿qué encontramos? Que muchos creyentes pasan los años y no crecen, se quedan como niños espirituales. Razón por la cual Pablo les dice a los creyentes que él quería hablarles de verdades más profundas, de revelación, mayores revelaciones, pero que no podía porque se habían quedado como niños. Esto lo tenemos en Hebreos 5, 12 y 13, y también en 1 Corintios 3, del 1 al 3, que es un verso al que vamos a estar volviendo en este mensaje. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, vemos claramente qué es lo que diferencia a los niños espirituales. Y esto es que son movidos mayormente por su carne. Esto nos viene a enseñar que una señal clara de crecimiento espiritual es que vayamos venciendo sobre nuestra carnalidad. El creyente espiritual, el crecimiento espiritual no se ve en cuanto conocimiento de las Escrituras hayamos ganado, que es bueno e importante y necesario que lo tengamos. No se ve en cuanto conocimiento, dones, habilidades, talentos tengamos, sino en cuánta carnalidad tenemos o cuánta hemos vencido en nuestras vidas. De lo cual el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21 nos da 17 obras de la carne, pero amplía la lista diciendo y muchas cosas semejantes a estas.
Así que con el tiempo de estar asistiendo a una iglesia o de ser cristianos, podemos ir siendo enriquecidos espiritualmente por el Señor, mas no haber crecido. Crecemos en Cristo conforme vamos venciendo, esforzándonos en la gracia de Dios, como nos habla 2 Timoteo 2:1, y venciendo por la gracia de Dios sobre las obras carnales. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y así, en la medida que nosotros vamos menguando, Cristo crece en nosotros, como habló Juan el Bautista en Juan capítulo 3, verso 30, y Pablo en Gálatas 2:20. Pero si pasamos los años con las mismas áreas de carnalidad que no hemos podido vencer, que no hemos podido derrotar, eso no es otra cosa sino señal que no hemos crecido espiritualmente. Y otra clave que vimos para nuestro crecimiento espiritual es lo que habla el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, versículos 1 y 2, ser alimentados de la palabra de Dios no adulterada, mediante congregarnos fielmente en nuestra iglesia local, asegurándonos que sea una iglesia local donde aprendamos sana doctrina, como nos habla Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos, pero no solo ser alimentados de la palabra en nuestra iglesia local, sino ser alimentados en lo privado de la palabra mediante nuestra lectura personal de la Biblia, de lo cual habla Josué en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. Ahora, el propósito de este mensaje, ya entrando de lleno al mensaje que voy a hablar en esta ocasión, el propósito de este mensaje es que podamos ver, entender la necesidad y urgencia de crecer espiritualmente, que veamos el peligro de quedarnos como niños espirituales. Así que si tiene poco que naciste de nuevo, o tiene años que nacimos de nuevo y no has crecido o no hemos crecido, es imperativo crecer, es urgente crecer. No nos podemos quedar como niños. Vamos ahora a ver cómo ser niños en Cristo, niños espirituales, aunque tengamos 50, 60 años de edad, tengamos la edad que tengamos, en lo natural, podemos ser niños espirituales. Vamos a ver cómo los niños en Cristo es igual a creyentes carnales. Y vamos a comenzar con este pasaje bíblico que les he dicho que vamos a enfatizar en este mensaje. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es muy claro lo que está diciendo Pablo aquí con respecto a la iglesia de Corinto, pero como tal es un ejemplo para nosotros, es una enseñanza que debemos tomar nosotros para que no estemos en lo mismo, para que no caigamos en lo mismo. Pablo les quería hablar de mayor revelación,
Pablo les quería hablar de verdades más profundas. No la leche de la palabra. No la leche de la palabra, que según vemos en Hebreos 5, 12 y 13, la leche de la palabra es la enseñanza elemental, es la enseñanza rudimental de la palabra de Dios. La enseñanza para aquellos que son inexpertos en la palabra de justicia. Pero dice Pablo, quise hablaros como espirituales. Quise darles leche y no vianda. Perdón, quise darles vianda y no leche. Pero les tuve que dar leche y no vianda. Quise darles un alimento más sólido. En Hebreos 5:14 nos está diciendo que el alimento sólido es para aquellos que han crecido, para aquellos que han ido ganando madurez. Pero dice Pablo, no puedo darles vianda, no puedo darles un alimento sólido, tengo que hablarles de pura leche. No puedo hablarles de más que leche, pues no son capaces de sobrellevar la carga y la responsabilidad de verdades más profundas. No son capaces de sobrellevarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no eran capaces? ¿Por qué les tuvo que dar leche y no vianda? ¿Por qué no les pudo hablar como espirituales, darles un alimento más sólido? ¿Por qué no pudo? Porque eran carnales, niños en Cristo, como dice el verso 1. Y les repite en el verso 3, ¿no son carnales? ¿O no son carnales, habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones? Por eso son niños espirituales. ¿Cómo fue que Pablo pudo entender que los creyentes de Corinto eran niños espirituales? Miren, no tuvo que recibir una gran revelación, no tuvo que recibir una visión, un sueño. No tuvo que aparecerle el Señor o un ángel del cielo para decirle, Pablo, instruye a los creyentes de Corinto porque son niños espirituales. No tuvo necesidad de tener una gran revelación. Al simple y sencillamente él notar que había entre ellos celos, contiendas y disensiones, él pudo deducir fácilmente que eran carnales. Y al entender que eran creyentes carnales, entonces creyentes carnales igual niños en Cristo, espirituales. Niños en Cristo en lo espiritual. Y les dice en tal situación. Les dice, ya que son carnales, como lo demuestran con sus celos, contiendas y disensiones, niños en Cristo, les dice, ¿no son carnales y andáis como hombres? ¡Qué palabra! ¡Qué palabra tan fuerte! ¿No son carnales y andan como hombres? ¿Y qué? ¿No se trataba que anduvieran como hombres? Entonces, Pablo, ¿cómo querías que anduvieran? ¿Como marcianos? ¿O como vacas? ¿O como perros? ¿Por qué les dices que andan como hombres? ¿O a qué tipo de hombres te refieres? Por supuesto, como los hombres de afuera.
como hombres inconversos, sin conocimiento de Dios. Les dice Pablo, ustedes andan como hombres. Son niños espirituales y como niños espirituales se conducen como cualquiera de afuera, como los hombres de fuera. Como aquellos que no conocen al Señor, como los inconversos, como los incrédulos. ¡Qué palabra! No hay diferencia. ¡Wow! No hay diferencia. En nuestro caso, ¿andamos como hombres? Tú, yo que nos llamamos cristianos, ¿andas como los de afuera? Es muy fácil saberlo. Si vas manejando en tu carro y de repente un conductor te grita y te reclama y te dice de groserías, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? ¿Cómo reaccionamos? ¿Como los demás hombres de afuera? ¿Igualito? ¿También nos enojamos y le contestamos? ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias? Igual que nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares inconversos. Si en la escuela tratan injustamente a nuestros hijos, ¿cómo reaccionamos? ¿Como los hombres de fuera? ¿O como Cristo reaccionaría? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Como Jesús nos ha enseñado? ¿O como los de afuera? Es algo importante a considerar. ¿Somos niños espirituales? Si somos niños espirituales, es imperativo crecer. Estamos en peligro. Miren, muy similar a lo que encontramos aquí en 1 Corintios 3, del 1 al 3, tenemos en Gálatas 4, versículos 1 y luego el 6 y el 7. Vamos allí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Qué tremenda palabra y muy similar a lo que Pablo le dice a los corintios. Y es que los gálatas también se habían quedado como niños espirituales. Aquí Pablo le habla también a creyentes que son niños espirituales. Que son niños espirituales. Y si niños espirituales eran creyentes, ¿qué? Carnales. Que andan como hombres. Como vimos en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Andáis como hombres. Aquí en Gálatas 4:1 les dice, entre tanto, que el heredero es niño, heredero. Es decir, está hablando de un creyente que es heredero, que es salvo, pero es niño espiritualmente. Y en nada difiere de un esclavo. ¿Qué tipo de esclavo? De uno que es esclavo del pecado, esclavo del mundo, como Jesús habla en Juan 8:34. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entre tanto que el creyente es un niño espiritualmente, en nada difiere del esclavo. Su conducta es muy como la de un esclavo. O como dice Pablo en 1 Corintios 3, andan como hombres esclavos,
que no tienen conocimiento de Dios, incrédulos, inconversos. Entendamos lo que dice la Escritura. Mientras que un creyente es un niño espiritualmente, es carnal, no difiere en nada de aquellos que no son salvos, que son inconversos. Sin embargo, son herederos, señores de todo, hijos, niños, pero niños. No difieren en nada de un esclavo en su conducta. Pero si vemos lo que dice en los versos 6 al 7, y por tanto, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Pues le llaman a Dios papi, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estos versos 6 y 7 siguen al verso 1. Le está hablando a creyentes. Entendamos bien y vinculemos el verso 1 con los versos 6 al 7. ¿Qué está diciendo? Entre tanto que el heredero es niño, heredero, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, y en los versos 6 y 7, ¿qué les está diciendo Pablo? Son hijos. Son hijos. Ya, Dios es su padre. Dios es su papá. Ya no eres esclavo. Pero si arriba está diciendo que nada difiere del esclavo. Sí, pero está diciendo que es heredero. No es esclavo. No es esclavo en posición. No es esclavo en posición. Porque es heredero, es hijo, es salvo. Pero en conducta en nada difiere. En conducta anda como un hombre. Se conduce como cualquier otro. Salvo que va a la iglesia. Salvo que ha aceptado al Señor, se ha entregado al Señor y está queriendo ser diferente o quién sabe. Pero es heredero. Pero veamos cómo termina el verso 7. Ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero. No eres esclavo, aunque en nada difieres. En nada difieres en tu conducta. Andas como hombres, eres bien carnal. Pero eres heredero de Dios por medio de Cristo. Salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pero creado. Una nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras. No para que te quedes en esa posición. No para que te quedes así. No para que te quedes de esa manera. Pero Pablo va a empezar a enseñarle a esos niños espirituales que no se pueden quedar así. Que no se pueden quedar en la posición de herederos, señores de todos, salvos, herederos por medio de Cristo, que ya no son esclavos, aunque nada difieren, porque se conducen como hombres carnales. Pero Pablo les va a empezar a mostrar que no se pueden quedar así. En ninguna manera. En ninguna manera. De hecho, más adelante en ese capítulo, en ese mismo capítulo, en Gálatas 4, en el verso 19, Pablo les dice, hijitos míos, hijitos, niños,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Hijitos, eran unos hijitos, niños carnales. Pero dice Pablo, sufro dolores de parto. ¿Cómo me angustio porque crezcan? Porque vayan creciendo y vayan siendo conformados a la imagen de Cristo. Vayan creciendo de gloria en gloria hasta la misma imagen, como dice 2 Corintios 3:18. Vayan como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, como dice Proverbios 4:18 o 4:12. Entonces Pablo ahora va a mostrar a los creyentes de Galacia que no nos podemos quedar como niños. Quedarnos como niños espiritualmente, qué cómodo, pero no es una buena idea. Como creyentes carnales, no es una buena idea. Vamos a ver en Gálatas 5:16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ya vimos que un creyente carnal es un niño en Cristo. Un niño en Cristo es un creyente carnal. Es heredero, es hijo. Pero es carnal. Se conduce como hombres. En nada difiere de un esclavo, pero es señor de todo, heredero de Dios por medio de Cristo. Pero quedarnos como niños, como creyentes carnales, no es una buena idea. Pablo les habla, les muestra claramente, no se pueden quedar así. Antes que este capítulo 5, 16 al 21, ya les dijo en 4:19 que él sufría dolores de parto, se angustiaba porque crecieran espiritualmente, porque maduraran, porque se desarrollaran espiritualmente. Y aquí ahora vamos a encontrar una aparente contradicción. Una aparente contradicción en este verso. ¿Cómo? Hay personas que dicen, la Biblia se contradice. Pues, ¿qué les diré? Sí se contradice. He leído más de 20 veces la Biblia completa por la gracia de Dios. Y no es tanto. Realmente no es tanto. Si leemos 5 o 10 minutos al día, podemos leer la Biblia completa en un año. Entonces, yo podría decir, sí se contradice, aparentemente. Pero esas aparentes contradicciones, hermanos, amigos, esas aparentes contradicciones encierran grandes y maravillosas enseñanzas.
Vamos a ver. En el capítulo anterior, comparándolo en Gálatas 4, 1, 6, 7, y comparándolo con 1 Corintios 3, del 1 al 3, nos está diciendo que un creyente carnal es un niño en Cristo. Un creyente carnal es un niño en Cristo, que es heredero, que es señor de todo, aun cuando anda como hombres, en nada difiere de un esclavo, es heredero de Dios por medio de Cristo. Es heredero. Pero aquí en Gálatas 5, 16 al 21, si vamos siguiendo la lectura, Pablo está diciendo, andad en el Espíritu. Pero, hey, niños, no se queden de carnales, por favor. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Luchen contra la carne. Tienen que luchar. Es algo que ustedes tienen que hacer. No satisfagan los deseos de la carne. Y viene a definir qué es la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Un heredero de Dios no va a hacer lo que quiera. Y define la carne. ¿Qué es la carne? Según este verso 17. Es aquello que nos lleva a desear lo que es contrario a lo que Dios quiere y desea de nosotros. Ok. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y las enumera, 17, y cosas semejantes a estas. Y dice Pablo, acerca de estas cosas, de las obras carnales, de la carnalidad, los amonesto como herederos de Dios. No se pueden quedar siendo carnales como niños. Los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Podemos ver la contradicción aparente? En los versos 1, 6 y 7 del capítulo 4 está diciendo que son herederos de Dios. Aun cuando son niños, hijitos, en nada difieren del esclavo. Aun cuando son hijitos, y los hijitos son movidos mayormente por su carne, como vemos en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y aquí está diciendo que los que se mueven en la carne no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué? Si somos hijitos, si somos creyentes carnales, ¿somos herederos o no somos herederos? Dice Pablo, no satisfagan los deseos de la carne. No se trata que hagan lo que quieran. No le den rienda suelta a la carne pensando, somos herederos como quiera. Somos salvos por gracia, podemos andar en la carne. Somos salvos por gracia. Ay, démosle duro a la carne, no hay problema. Pablo dice, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Si se conducen conforme a la carne, no heredarán el reino de Dios. Y ya les había dicho que eran herederos. Entonces, como que les dio las alas y después se las cortó. Y Pablo confirma en Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Muerte espiritual, muerte eterna.
Pero sigue la pregunta al aire. Si somos niños espirituales, ¿qué? ¿Somos herederos del reino de Dios o no? En Gálatas 5 está diciendo que no heredaremos el reino de Dios si andamos en la carne. Y en el capítulo anterior que somos herederos de Dios. Entonces, necesitamos entender esto. El niño en Cristo, el creyente carnal, que es un niño en Cristo, está en la cuerda floja. Voy a repetirlo. El creyente carnal, que es un niño en Cristo, está en la cuerda floja. No es una buena idea quedarnos como niños espirituales, como creyentes carnales y no crecer. No vencer sobre las obras de la carne. Es imperativo crecer. Es imperativo vencer sobre la carne. Crecer en Cristo y que Cristo crezca en nosotros, menguando nosotros, como ya hemos visto en Juan 3:30. Es imperativo crecer. No nos podemos quedar como creyentes carnales. Estamos en la cuerda floja. Estamos en riesgo. Es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio. Ahora voy a entrar al área profética. Al área profética. Y vamos a ver cómo en estos tiempos finales en los que estamos entrando, o más bien ya hemos entrado desde 1948. Debemos ponernos en serio. Debemos ponernos en serio. Estamos en tiempos muy proféticos. Se está cumpliendo la escritura. Ya hemos entrado y más cosas se estarán cumpliendo, una tras otra. Y es mi deber delante de Dios poner a mi boca trompeta y hablar lo que Dios me ha dado. Debemos comprender que hay tríadas en la Escritura que nos hablan del creyente, del crecimiento espiritual del creyente. Así como la que tenemos en 1 Juan 2, 12 al 14, que nos habla de hijitos, jóvenes y padres. Otra tríada en la Escritura que corre paralela a hijitos, jóvenes y padres de 1 Juan 2, 12 al 14, es la que tenemos en Apocalipsis 17, 14. Aquellos que andan con el Cordero son llamados, escogidos y fieles. Hijitos, jóvenes y padres, llamados, escogidos y fieles. Otra tríada la encontramos en las partes que tenía el tabernáculo de Moisés. Como es descrito en Éxodo 26, 33 y 27, 9. Nos habla del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hijitos, jóvenes y padres, llamados, escogidos y fieles. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Otra tríada que corre paralela es la del crecimiento de la semilla en la buena tierra en la parábola del sembrador, 30, 60 y 100 por 1. Otra tríada es la que encontramos cuando nos habla en Deuteronomio 16, 16. Cuando nos habla de las 3 fiestas principales de Israel. Pascua, también llamada fiesta de los panes sin levadura. Pentecostés, que es también llamada la fiesta de las semanas. Y tabernáculos,
que es también llamada la fiesta de la cosecha o la fiesta del fin del año, Deuteronomio 16:16. Y vamos a ver ahora esta misma tríada, una tríada más, pero cómo va a funcionar durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación. Algo que esperamos que se cumpla en nuestro tiempo. Algo que muy posiblemente nos va a tocar ver. Vamos a ver a los hijitos, jóvenes y padres durante la gran tribulación. Y de antemano, con todo respeto, quiero establecer que nosotros no basamos nuestra creencia de los tiempos finales en una doctrina pretribulacionista que nació apenas en el siglo XIX por parte de un predicador inglés llamado Edward Irving, influenciado por una mujer llamada Margaret MacDonald y un sacerdote jesuita. Escuchen bien, ¿de dónde viene esta doctrina o enseñanza pretribulacionista? Muy influenciada por un sacerdote jesuita chileno llamado Manuel Lacunza. Entonces, este Edward Irving, tomando información de estas dos personas, lo compartió con John Nelson Darby de los Hermanos Libres de Plymouth en Inglaterra, donde lo compartieron y abrazaron esa enseñanza. Y se hizo popular en Inglaterra. Pero fue hasta que llegó esta enseñanza a las manos de C.I. Scofield que esa enseñanza se regó por todo el mundo por medio de la Biblia comentada de Scofield. Y ahora la gran mayoría de iglesias ostenta esta enseñanza. ¿Por qué menciono esto? Porque es necesario que lo sepan. Es una enseñanza con todo respeto y amor completamente falsa. No condeno a aquellos que ostentan esa enseñanza, pero sí les hago un llamado a que estudien. Como dice Pablo a Timoteo, estudia diligentemente. Estudia diligentemente para que seas un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Hay personas muy piadosas que ostentan esta enseñanza y amadas por el Señor, pero es una enseñanza falsa. La iglesia no será arrebatada antes de la gran tribulación. La iglesia pasará por la gran tribulación, como Jesús lo enseñó claramente. Y no voy a dar todos los versos, pero voy a dar más que suficientes para sustentar lo que les estoy diciendo y poder llegar a aterrizar al punto de los creyentes, los hijitos, jóvenes y padres durante la gran tribulación. Pero después de Jesús mencionar en Mateo 24 sobre la abominación desoladora que levantará el anticristo a la mitad de la última semana de las 70 semanas de Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 9, a la mitad de la semana, dice, el anticristo, sabemos que hará un pacto con Israel, y a la mitad de la semana de años, quebrantará ese pacto
quebrantará ese pacto y levantará la abominación desoladora en el lugar santo. En el lugar santo, y eso dará inicio a la gran tribulación. Esto todos lo aceptan, y la Escritura nos habla de la abominación desoladora en varios pasajes de Daniel, como en Daniel capítulo 8, verso 13, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, que podrán ver aquí a un lado de mí. Y esta abominación desoladora es lo que le da inicio, le da el banderazo al inicio de la gran tribulación. Es ahí donde el anticristo se va a quitar la máscara y va a mostrar la bestia que es. La bestia que es. Vamos a ver en Mateo capítulo 24 varios versos. Digo, por cuestión de tiempo no los voy a leer todos, pero voy a leer los suficientes para que podamos ver claramente la cronología de estos eventos. En Mateo capítulo 24, conforme vaya leyendo, voy a ir diciendo cuáles versos serán. Comenzando por los versículos 15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Ok. Aquí Jesús nos está dando el orden de la abominación desoladora, la gran tribulación y lo que conocemos como el arrebatamiento, según Pablo lo menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En los versos 15 al 18, Jesús nos está diciendo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces, cuidado, ya empieza a dar varias instrucciones. Huyan a los montes, no desciendan a tomar su casa, no vuelvan atrás para tomar la capa, las que estén en cinta, etc. Da instrucciones, no da algún orden cronológico de eventos, sino que llegando al verso 21, Jesús dice: ¿qué va a suceder? Inmediatamente, con la abominación desoladora, porque habrá entonces ¿cuándo? Después de la abominación desoladora, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Pero interesante, dice,
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Si aquellos días, ¿cuáles días? ¿Cuáles días? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la gran tribulación. No está hablando de estos días. Está hablando de la gran tribulación. Donde habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días de la gran tribulación no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero, pues que no vamos a estar los escogidos, los salvos ya en el cielo. ¿Qué riesgo podríamos tener si ya estaríamos en el cielo, ya bien arrebatados? ¿En qué nos afectaría lo que esté pasando aquí en la tierra de la gran tribulación? No, es que vamos a estar en la tierra. Vamos a estar en la tierra. Si no, no casa este verso. Bueno, pero siguiendo al verso 29, e inmediatamente después, verso 29, de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación de aquellos días? ¿De qué está hablando? Miren, yo sigo a un Jesús que no tenía lagunas mentales. Yo sigo a un Jesús que no tenía lagunas mentales, que sabía lo que estaba diciendo, no que se revolvía todo en su cabeza y decía una cosa, ay, es que, no, me voy a regresar. Y ya se regresaba y no, pues así va a suceder. No, es que no, se me olvidó otro punto que no había dicho. No, o sea, no se le iba la idea. No se perdía en el espacio, en sus ideas. No, él tenía control de lo que él hablaba. Él sabía lo que estaba diciendo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuál tribulación? ¿Cuál no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿cuándo? Después de la tribulación de aquellos días. Cual no la ha habido ni la habrá. De lo que está hablando Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Todo ojo le verá. Con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y entonces juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro, y entonces recibiremos al Señor en el aire, como dice Pablo. Pero es claro, después de la tribulación de aquellos días. Y tenemos mucha evidencia en el Apocalipsis que habrá creyentes durante la gran tribulación. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí está hablando, sin lugar a dudas, de los tiempos durante la gran tribulación, donde el diablo va a trabajar con más diligencia que nunca antes, sabiendo que le queda poco tiempo. Y vemos que aquí habrá creyentes que venzan sobre Satanás en persona. Y vencerán sobre Satanás por la palabra del testimonio de ellos, por la sangre del Cordero y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 12. Encontramos que durante la gran tribulación habrá creyentes que venzan sobre Satanás, que van a vencer al dragón, que van a vencer sobre él. Escuchen bien, no va a tener ningún poder sobre ellos. Lo van a vencer. Yo te digo algo. Cristo no viene por una iglesia que le va a huir al diablo. Cristo viene por vencedores. Apocalipsis 13, 7 al 8. Ahora veamos. Vamos a ver quiénes son estos. Estos que vencerán sobre el diablo. Pero ahora comparemos con Apocalipsis 13, 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí nos está hablando de la bestia, del anticristo. Y dice que se le permitió a la bestia, al anticristo, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Veamos la diferencia. Está hablando de los santos. ¿Quiénes son los santos en la Escritura? Eso es para Israel. No, es para los creyentes. Los santos son los creyentes en la Escritura. Muchas veces queremos ser muy convenencieros. Cuando habla algo duro en contra de los santos, es Israel. Y cuando habla la Escritura alguna bendición para los santos, es para nosotros. No. Aquí está hablando de los creyentes, de creyentes. Porque está haciendo una diferencia. El anticristo va a hacer guerra contra los santos. Veremos cuáles santos. Y los va a vencer. Pero también se le dio autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, sobre todos aquellos que lo adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, por un lado, los de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que lo adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y por el otro lado, los santos. Estos santos no están entre aquellos
que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Estos santos son los que sí tenían su nombre escrito en el libro de la vida, pero habrá unos santos, ya lo veremos, ¿quiénes? Sobre los cuales la bestia va a hacer la guerra y los va a vencer. Dos grupos. Unos santos a quienes la bestia va a vencer y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y que la adoraron y serán condenados. Veamos dos versos más, muy reveladores. En Apocalipsis 15:2, y vamos a compararlos. Vi también sobre un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Nuevamente aquí tenemos creyentes vencedores, como vimos en Apocalipsis 12, de aquellos que le vencieron por la palabra del testimonio de ellos, por que menospreciaron sus vidas hasta la muerte y principalmente por la sangre del Cordero. Pero aquí tenemos los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre el anticristo, su imagen, su marca y el número de su nombre. Vamos a ver en Apocalipsis 24 y veamos la diferencia. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. ¿Podemos ver la diferencia? En Apocalipsis 24 nos está hablando de unos que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, no recibieron su marca, ni el número de la bestia, pero fueron decapitados. Esos son unos. Pero en 15:2 encontramos otro grupo de aquellos que no adoraron a la bestia, su imagen, no recibieron su marca, su número, pero que vencieron sobre la bestia. De tal manera que habrá durante la gran tribulación creyentes que vencerán sobre la bestia. Y habrá creyentes que serán muertos por la bestia. Aparte de aquellos que adoren a la bestia y reciban su marca, su número y aparte. Y hay varios más versos que confirman que habrá creyentes durante la gran tribulación. Y ahí serán mostrados como Apocalipsis 7, 13 y 14, Apocalipsis 9, 4. Apocalipsis 9, 4 me sorprende. En este verso encontramos que van a subir del abismo langostas, que van a infringir daño y gran dolor a las personas. Pero les fue ordenado que dañaran a todos aquellos que no tuvieran la marca de Dios en sus frentes. De tal manera que durante la gran tribulación habrá unos que tengan la marca de la bestia. Ellos sufrirán terriblemente. Pero habrá otros que tendrán la marca de Dios en sus frentes.
de la cual habla Ezequiel 9:4, tendrán la marca de Dios en sus frentes y esos demonios los van a respetar. No tendrán poder sobre los creyentes vencedores. Bueno, también de esto nos habla en Apocalipsis 13:10, nuevamente, creyentes durante la gran tribulación. Mateo 19:21 al 22, vamos nuevamente a Mateo 19:21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Son palabras directas de Jesús. Habrá una gran tribulación. Y si aquellos días no fueren acortados, los de la gran tribulación, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque los creyentes estarán en la tierra durante la gran tribulación. Y habrá creyentes vencedores durante la gran tribulación. ¿Sobre quién es el diablo? La Trinidad satánica. En la gran tribulación, que es el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y la otra bestia, que es el falso profeta. No tendrán poder sobre ellos, ni todos los demonios tendrán poder sobre los creyentes vencedores. Veremos quiénes son estos. Y habrá otros creyentes que serán vencidos por la bestia. Habrá otros creyentes que serán decapitados. Y dice, y si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y nuevamente, pues no se supone que estaremos todos arriba en el cielo, en las bodas del Cordero por 7 años. No. Digo, si estuviéramos en el cielo no habría nada de qué preocuparnos de lo que sucediera en la tierra durante la gran tribulación. Entonces tenemos en la Escritura evidencia muy clara y suficiente. Y hay más, mucho más, pero por cosa de tiempo y no hacer este mensaje de 2 horas, pues no la voy a tratar en este mensaje. Pero en Apocalipsis 12 tenemos una revelación de la iglesia, de todo lo que es la iglesia, los creyentes, hijitos, jóvenes y padres, durante la gran tribulación. Una tríada más. ¿Y qué sucederá con cada uno de ellos? ¿Qué sucederá con los creyentes hijitos, con los creyentes jóvenes, con los creyentes padres? Vamos a leer en Apocalipsis 12, 1 al 6 y verso 17. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Aquí en este pasaje tenemos una revelación de la iglesia durante la gran tribulación. Aquí tenemos los hijitos, jóvenes y padres llamados de otra manera, esta tríada, esta misma tríada, llamados de otra manera aquí durante la gran tribulación. Encontramos al dragón que representa, claro, bueno, no representa, que es Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Tenemos al dragón que es Satanás y tenemos lo que vienen siendo tres compañías de creyentes. Tres compañías de creyentes, una tríada durante la gran tribulación, que es paralela a los hijitos, jóvenes y padres. Y aquí se nos habla de una mujer. Una mujer. ¿Quién es esta mujer? En la Escritura encontramos constantemente que la iglesia de Cristo es comparada con una mujer. Tanto que encontramos en Apocalipsis 19 que Jesús se casa con su iglesia, que es comparada con una mujer, con su esposa, que es vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, en la Escritura, la iglesia es comparada con una mujer. Y encontramos que aquí una mujer que está en la angustia de su alumbramiento para dar a luz a un hijo varón. Ahora, esta mujer no es la Virgen María, no es, pero para nada, la Virgen María. Jesús no es dado a luz literalmente como el Hijo eterno de Dios durante la gran tribulación. Aquí no nos está hablando de María y de Jesús. Pero fíjense bien, estoy hablando que no es dado a luz literalmente, Jesús, el Hijo eterno de Dios. Entonces, esta mujer, como hemos dicho ya, es la iglesia, dando a luz al hijo varón. ¿Quién es este hijo varón? Bueno, es interesante que dice que esta mujer está vestida del sol. Jesús es el sol de justicia. Es la iglesia que está vestida del sol de justicia. Está cubierta de Cristo con la luna debajo de sus pies. En su cabeza una corona de 12 estrellas, los 12 apóstoles. Y bueno, está encinta, clamando con dolores de parto, así como Pablo dice que él clamaba con dolores de parto, o bueno, que él se angustiaba, que él tenía dolores de parto en Gálatas 4:19, por los Gálatas, pero también por otros creyentes, definitivamente, porque Cristo fuera formado en ellos. Entonces, ¿quién es esta mujer? Es la iglesia, dando a luz al hijo varón. ¿Y quién es el hijo varón? Es una compañía de creyentes que darán a luz la vida de Cristo. Una compañía de creyentes que darán a luz la vida de Cristo en ellos y que manifestarán la vida de Cristo. Es una compañía de creyentes que fueron conformados a la imagen de Cristo, a la medida de la estatura del varón perfecto, como nos habla Efesios 4:13. Son los que han sido conformados a la imagen, a la semejanza de Cristo, aquellos que han sido hechos como Cristo. Es el hijo varón. Son los creyentes del lugar santísimo. Son los padres en Cristo. Esta es la primera compañía de esta tríada, los padres, los creyentes
del lugar santísimo, que han llegado a la madurez plena. ¿Y qué sucederá con ellos durante la gran tribulación? Al inicio de la gran tribulación son arrebatados para Dios y para su trono. Son arrebatados. Es el arrebatamiento del Hijo varón. Es un arrebatamiento selectivo de los creyentes maduros, de los conformados a la imagen de Cristo. Un arrebatamiento selectivo. No es el gran arrebatamiento del cual habla el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, donde recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. No es el gran arrebatamiento del cual habla Jesús, que después de la tribulación de aquellos días aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo y mandará a sus ángeles para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos. No es el gran arrebatamiento, es el arrebatamiento del Hijo varón. Es lo tenemos en la Biblia, no es un invento. Aquellos que han sido conformados a la imagen de Cristo. Un rapto selectivo. Muy pocos serán. Serán muy poquitos. Bueno, pero esa es la primera compañía. La segunda, la mujer. ¿Qué se nos habla de la mujer? La mujer misma. Después que da a luz, huye al desierto, donde tiene un lugar preparado para Dios, para ser sustentada por el Señor, es protegida por el Señor, es guardada por el Señor, es sustentada por el Señor por 1260 días. ¿Qué son 1260 días? Los 3 años y medio de la gran tribulación. La mitad de la semana, si hablamos de las 70 semanas de Daniel, a la mitad de la semana el anticristo levanta la abominación desoladora en el lugar santo y eso comienza con la gran tribulación. Por los primeros 3 años y medio de la última semana de años, el anticristo va a parecer un gran líder, un buen hombre, un gran líder político, económico, etc. Pero a la mitad de la semana levanta la abominación desoladora, se quita la máscara, muestra la bestia que es, comienza la gran tribulación. Durante esos últimos 3 años y medio, la última semana, la última media semana de las 70 semanas de Daniel, la mujer es guardada. La mujer es protegida, la mujer es sustentada por el Señor durante la gran tribulación. Son los creyentes a los cuales el anticristo va a respetar, no va a tener autoridad sobre ellos, de los cuales nos habla Apocalipsis que las langostas y las plagas no los van a tocar. Pero estos son los creyentes que no solamente van a ser guardados, no solamente van a ser protegidos y escondidos, no, sino que también van a ser los creyentes que van a vencer sobre Satanás. Los mismos que encontramos en Apocalipsis 12, que vencen a Satanás por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como encontramos en Apocalipsis 9 al 12. Son los que encontramos en Apocalipsis 15:2, que son los que van a tener la victoria sobre la bestia, que no van a ser sellados, que van a tener la victoria sobre el número de su nombre, sobre su imagen, sobre su sello. Van a tener la victoria sobre la bestia. No van a ser decapitados, no solamente van a ser guardados, no solamente no serán decapitados, no solamente serán protegidos, sino que van a vencer sobre el anticristo, sobre la Trinidad satánica, el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y la otra bestia, el falso profeta. ¿Por qué digo que ellos van a vencer sobre Satanás? Bueno, Primera de Juan capítulo 2, 12 al 14.
nos habla que los jóvenes, la mujer vienen siendo los jóvenes en Cristo, los creyentes del lugar santo, los escogidos, entre los llamados escogidos y fieles, los creyentes del 60 por 1. Estos creyentes, dice el apóstol Juan en 1 Juan 2, 12 al 14, os escribo a vosotros jóvenes, porque ustedes vencen al maligno, porque son fuertes y son los que vencen y los que vencerán al maligno aún en la gran tribulación. Entonces, esa es la segunda compañía. El hijo varón, los padres, los conformados a la imagen de Cristo, son arrebatados para Dios y para su trono al principio de la gran tribulación. La mujer, los creyentes jóvenes, los del lugar santo, son protegidos, son guardados, son escondidos durante la gran tribulación. Y no solo eso, sino que son los que van a vencer y vencerán sobre Satanás. No solo van a ser protegidos, guardados, respetados, sino vencerán sobre Satanás, sobre el anticristo, el falso profeta, durante la gran tribulación. Pero nos faltan unos. Y también lo encontramos aquí mismo en Apocalipsis 12, en el verso 17. Encontramos que el dragón se llena de ira contra la mujer. Satanás se llena de ira contra la mujer. Hace su gran berrinche, está enojado porque no tiene poder sobre esos creyentes. No tiene poder sobre esos creyentes, los tiene que respetar, y no solo eso, sino que lo van a vencer. Entonces, ¿sobre quién se va? Sobre el resto de la descendencia. Sobre el resto de la descendencia. Con gran ira. Sobre ellos se va. Contra los que sí va a poder. Contra los más indefensos. Contra los hijitos. Los hijitos. Vienen siendo el resto de la descendencia, vienen siendo los creyentes del atrio, los hijitos, los del 30 por 1, los carnales, los que no estuvieron dispuestos a crecer, los que no estuvieron dispuestos a luchar contra su carne, los que dijeron, no, pues yo soy así, ni modo, pues ya soy así, ya me acostumbré a mi carnalidad, pues ya yo soy así. Contra aquellos que nunca tenían tiempo para alimentarse de la palabra, primero era la serie, el partido, el gimnasio y otras muchas cosas, o entretenimientos, aun cuando no sean pecado, aun cuando no sean malos. Entretenimientos, compromisos humanos, tal vez no pecaminosos, pero que los distraían de alimentarse de la palabra, de esforzarse para crecer. Y se quedaron niños. Esos son los que van a ser vencidos. Sobre aquellos que Satanás, el anticristo, el falso profeta, se va a ir con mayor furia. Y van a ser muertos, algunos serán decapitados. Pero lo peor es que finalmente quizá, como decíamos, el Señor me ha mostrado, me ha dejado claro que los creyentes niños, si no crecen, están en la cuerda floja. Finalmente, algunos, cuando sean confrontados y sean agarrados y sean puestos delante de la bestia, del falso profeta, adora a la bestia y recibe el sello, o el sello o la cabeza. Empezamos por tus hijos, con la presión van a decir, ay, mis hijos, no, ay,
Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. ¡Pah! Ahí está el sello. Perdóname, Señor. ¡Pah! Ahí está el sello y su condena de muerte eterna. Algunos podrán desistir. Otros finalmente dirán, ¿dónde tengo que poner la cabeza? En ese tronco que está ahí. Ahí tengo que poner ya pondrán la cabeza. ¡Pah! Serán decapitados, pero para después ir y reinar con Cristo por 1000 años. Son de los que nos habla Apocalipsis 13, 7 al 8, Apocalipsis 24. Unos permanecerán firmes de los hijitos, no se dejarán sellar, no adorarán a la bestia, no recibirán su marca, su señal, su número, pero serán decapitados, no serán vencedores. Así que, amados, el Señor ha puesto en mi corazón esta palabra, este toque de trompeta. Es imperativo crecer. Ya no estamos en tiempos para llevar vidas cristianas tibias. Ya no son tiempos para llevar vidas cristianas poco comprometidas y quedarnos como niños espirituales. Ya no es tiempo de vivir tan distraídos con las cosas de este mundo. Es tiempo de ponernos en serio con el Señor y con la gracia de Dios, como hemos visto, como dice 2 Timoteo 2:1, esforzarnos para vencer sobre la carne, como dice Pablo a los Gálatas, ya no satisfagan los deseos de la carne, no se queden como niños, no hagan lo que quieran. Extiéndanse a lo que está delante, crezcan, mortifiquen su carne, no dejen que su carne los controle para que ustedes mengüen, para que mengue la carne y crezca Cristo en ustedes y así puedan crecer espiritualmente. Es tiempo de crecer, es imperativo crecer, urge que crezcamos espiritualmente, que nos pongamos en serio con Dios como nunca antes. Estamos en tiempos verdaderamente claves, cruciales. Crezcamos en Cristo, tomémonos de todos los recursos que Él nos da. Él nos da todos los recursos para ser vencedores y más que vencedores, y para que podamos, por su gracia, crecer y cumplir su propósito eterno para nuestras vidas. Que así sea, para gloria de Dios. Aleluya. Amén.